Entornos del catálogo. Facetas, productos. El entorno Facetas Productos de ShoppingLinker constituye un completo sistema para asignar y desasignar atributos, características, etiquetas y marcas a los productos. En este entorno, encontramos en el lado izquierdo las distintas facetas de los productos, y en el lado derecho se muestran los productos según la selección de facetas y los filtros aplicados. Es muy importante destacar en este entorno los botones de alternancia que se encuentran en la parte superior izquierda. El primer botón sirve para definir si los productos que se muestran tienen asignadas o no las facetas que hemos seleccionado. El segundo botón establece si estamos asignando o eliminando facetas a los productos al arrastrarlos a las distintas facetas. Los productos que aparecen en el lado derecho pueden ser ordenados con el botón de ordenación. Es posible ordenarlos por número de identificador, nombre, precio, stock o referencia. Y estos pueden ser en modo ascendente o descendente. También podemos hacer búsquedas por nombre o referencia, e incluso utilizar una serie de filtros combinados. Estos filtros son: un rango de número de identificador de producto, rango de precio, rango de cantidad, el estado del producto, la categoría a la que pertenece el producto, si el producto está activo o no, o si el producto cuenta con imágenes asignadas. Para aplicar los filtros hacemos clic en el botón Aplicar filtros. El widget de los productos en este entorno cuenta en la parte inferior con una serie de botones de acciones rápidas que sirven para activar o desactivar el producto en la tienda, definir el estado, gestionar las combinaciones, ver y editar las etiquetas asociadas, y ver y editar las características asociadas. Por defecto, los productos se muestran en forma de mosaicos. Sin embargo, para los usuarios que prefieren trabajar en forma de listado, también tienen esta opción. Ambas vistas incluyen las mismas funcionalidades. Dentro de gestiones centralizadas, propiedades de producto, permite gestionar individualmente las distintas facetas. También podemos hacer esta gestión desde el entorno Facetas Productos. Si queremos crear un atributo, hacemos clic en el botón Agregar atributo, completamos los datos y guardamos. Lo mismo podemos hacer para características, etiquetas y marcas. También permite gestionar las facetas ya creadas. Expandimos el grupo de facetas que queremos gestionar y se mostrarán las existentes. Al colocar el cursor sobre una de las facetas, aparecen una serie de botones. El primero sirve para editar la faceta, el segundo sirve para gestionar los valores, aplicable solo para atributos y características. El último nos permite eliminar la faceta. Este entorno es excelente para mantener ordenadas todas las facetas de los productos del catálogo, haciendo que sea más fácil que tus clientes encuentren los productos que buscan. Si quieres saber qué productos de tu catálogo tienen asignada cierta faceta, es tan sencillo como ir a la faceta y hacer clic. En este ejemplo, seleccionamos la característica cuero. Como verás, se muestran todos los productos que tienen asignada esta característica. Si queremos ver los productos que no tienen asignada esta faceta, hacemos clic en el botón de alternancia al modo No asignado. Esto mostrará todos los productos que no tienen asignada la característica cuero. Podemos ver que hay ciertos productos de cuero que no tienen asignada esa característica, por lo que pasamos a seleccionarlos pulsando sobre el pequeño cuadro de selección. Esto despliega el MAC, o contenedor de acciones múltiples, que nos permite realizar acciones sobre múltiples productos. Para asociar la característica cuero a estos productos, es tan sencillo como arrastrar y soltar el MAC sobre la característica, y confirmar la operación. Ahora estos productos ya cuentan con esta faceta asignada. Lo que hace realmente potente a este entorno, es el filtrado de los productos por medio de múltiples facetas, y filtros combinados. Por ejemplo, si quiero visualizar los productos que tengan la característica cuero, pero además también incluyan la etiqueta viaje, y que sean productos nuevos. Esto realiza un filtrado de los productos, mostrando solamente aquellos que cumplan con los filtros establecidos. Desde el selector de facetas, podemos elegir si los productos que se muestran en el lado derecho, deben de contener todas las facetas que hemos seleccionado, o cualquiera de ellas.
Cuenta con un botón para recargar las facetas, y otro para restablecer los filtros de facetas. Además de un campo de búsqueda rápida de facetas. Tanto en atributos como en características, permite editar o eliminar los valores desde los botones que aparecen al deslizar el cursor sobre el valor. Las listas del Mac pueden utilizarse desde todos los entornos de trabajo. Para guardar una lista, seleccionamos los productos para que aparezcan en el Mac, pulsamos el menú del Mac, elegimos la opción Guardar lista, y establecemos el nombre. Para abrir una lista guardada, hacemos clic en el botón del Mac en el lado derecho de la pantalla. Elegimos la lista en la que queremos trabajar y pulsamos Aceptar. Esto despliega la lista del Mac con los productos guardados anteriormente. En el menú del producto encontramos las opciones, activar o desactivar, ir a la pantalla de edición, eliminar, y mostrar las imágenes del producto. Estas opciones también se encuentran en el menú contextual, el cual se accede haciendo clic derecho sobre la imagen del producto. Es posible agregar un nuevo producto al catálogo de la tienda, haciendo clic en el botón Nuevo producto en la parte superior derecha de la pantalla. Esto despliega una ventana emergente, que nos permite crear rápidamente el producto con los datos básicos, haciendo clic en el botón Guardar y salir. Otra opción es guardar el producto con los datos completos con el botón Guardar y editar. Por último, podemos guardar el producto con los datos básicos, y seguir agregando más productos con el botón Guardar y agregar nuevo.